Según Génesis 47, 12, 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, la gente tuvo que venderlo todo y, al fin, incluso a sí mismos. Ese es el precio de vencer. Así es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para entrar al reino y conquistar nuestra tierra, que es Cristo, formado en nosotros, nos costará renunciar a todo, incluso a nuestra propia vida. Pero a cambio de nuestro todo, tendremos su todo y reinaremos con él. Con ustedes, José. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, ¿qué tal están? Aquí estamos un día más para compartir con ustedes las buenas nuevas del Señor, de las leyes del Señor. Bien, primero antes de nada decirles que hoy es día 10 del 10, creo que es el cuarto día de tabernáculos, si no me confundo, tercero o cuarto, no sé ya. El 19, son las 19:14 aquí en España. Hoy vamos a ver el libro del doctor Stephen Jones, Deuteronomio segunda ley, discurso 5, y como hacemos dos vídeos seguidos de este libro, pues para el próximo día, que será el lunes Dios mediante, pues vamos a ver también una parte de este libro, que en concreto el lunes veremos, si Dios quiere, el capítulo 19, los marcadores de límites en las tierras, esos mojones que se ponían, si alguno tiene familia que tienen campos o cosas así, seguramente que sabrá muy bien. Yo lo he visto con mis abuelos allí en Galicia y también cuando veraneábamos ahí en La Rioja y en Burgos y demás, pues sí, se suelen poner unas piedras o unas demarcaciones para que pues se sepa hasta dónde llega la tierra de uno y del otro, ¿no? Esos son los límites o los mojones. Eso lo vamos a ver y qué significado tiene a nivel espiritual. En cuanto al tema creo que estaba con el tema todavía del asesinato y el homicidio y esas cosas. Y luego tenemos también el capítulo 20, la ley de confirmación mediante testigos. Ya sé aquí de la ley que mediante uno o dos testigos se confirmará todo asunto, ¿no? Decía Pablo. Y así está recogido en la ley de Dios, incluso hasta 3. El 3 es que clarifica la cosa, pues hay alguna cosa, es el que le da el toque definitivo que nos aclara la vista y nos confirma, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos a los dos capítulos que vamos a ver hoy, que está en la página 62. Capítulo 17, aumentar las ciudades de refugio. Primero se fijaron 3 a un lado del Jordán y después se fijaron otras 3, ¿no? Vamos a ver por qué se aumentaron y cómo se aumentaron y todo eso. Bien, Moisés concluye sus observaciones sobre las ciudades de refugio en Deuteronomio 19 del 7 al 10, que dice, por tanto, yo te mando diciendo, te reservarás 3 ciudades, y si el Señor tu Dios ensancha tu territorio tal como lo juró a tus padres y te da toda la tierra que prometió dar a tus padres, si cuidas de poner por obra todo este mandamiento que yo te ordeno hoy, amando al Señor tu Dios y andando siempre en sus caminos, entonces añadirás para ti 3 ciudades más, además de estas 3. Moisés pronunció su discurso después de que Israel conquistara la tierra al este del Jordán, pero según sus palabras, la tribu de Rubén, Gad y Manasés, las tribus de Rubén, Gad y Manasés aún no habían solicitado heredar ese territorio. Por lo tanto, Moisés considera la adición de 3 ciudades de refugio más como una posibilidad futura, más que como un hecho establecido. Quizás esto se indique en el libro de Números, donde las tribus presentan su solicitud en el capítulo 32, pero las ciudades de refugio se revelan en el capítulo 35. De ser así, el nuevo aumento de territorio pudo haber traído consigo la necesidad de otras 3 ciudades de refugio. En cualquier caso, Moisés recordó a Israel que Dios había prometido ampliar su territorio
según fuera necesario. Esta es la semilla de la profecía que se cumplirá más tarde cuando el reino de Dios llenará toda la tierra. Eso es profético también de cuando se amplíe el territorio, digamos, del Señor, ¿no? Bien, ustedes ya saben que las ciudades de refugio pues eran donde podía ir a refugiarse el homicida involuntario. Con un accidente, pues por ejemplo, se le escapó, se salió el hierro del hacha y le golpeó al que estaba ahí trabajando con él, le dio en la cabeza y lo mató. Entonces, si el pariente redentor o el familiar del muerto, pues lo consideraba que lo odiaba o que tal, o que pues, simplemente no era perdonador, pues podía matarlo y entonces la ley le permitía hacerlo. Y en ese caso, pues el homicida involuntario podía huir a una de esas ciudades de refugio y tenía que quedarse allí, permanecer allí hasta que la muerte del sumo sacerdote, y entonces podía salir ya y ya el otro no lo podía matar, porque si lo mataba entonces el que iba a ir preso pues sería él, ¿no? Y en cambio pues salía de la ciudad, si salía de la ciudad, y mientras no había muerto el sumo sacerdote y estaba pues fuera de la ciudad y lo pillaban o lo avisaban al redentor de la sangre, pues podía ir y matarlo, ¿no? Entonces tenía que quedarse ahí. Bueno, eso ya lo vimos el otro día, pues si alguno no lo ha visto, pues lo puede leer atrás. La tierra como ciudad de refugio. Esta expansión, dijo Moisés, se ajustaba a lo prometido a sus padres y por lo tanto concuerda con la patria mejor, es decir, celestial, prometida a Abraham. Hebreos 11:16. Sin embargo, esta promesa mayor estaba condicionada a su observancia de la ley de Dios. Siempre, casi siempre, las promesas de Dios son condicionales. Por ejemplo, la del nuevo pacto no lo es, porque Él se ha comprometido, Señor, que iba a salvar a toda la humanidad y que iba a inscribir sus leyes en nuestros corazones. Entonces, pues bueno, Él se ha prometido, Él se comprometió, pues Él está obligado a hacerlo y Él lo cumplirá porque es todopoderoso y lo puede hacer. Bien, si el pueblo no andaba siempre en sus caminos, Deuteronomio 19:9, la promesa se retrasaría. Y sabemos que la promesa completa no podría llegar excepto bajo el nuevo pacto, cuando Dios escribiría sus leyes en sus corazones. En los días de Josué, el pueblo fue lo suficientemente obediente como para entrar en la tierra prometida y recibir 3 ciudades de refugio más. Sin embargo, el libro de Jueces muestra que tras la muerte de Josué, la siguiente generación comenzó a servir a otros dioses. Su anarquía impidió la expansión de las ciudades de refugio y retrasó el plan de Dios de llenar toda la tierra con su gloria. Por lo tanto, no se añadirían más ciudades de refugio hasta la llegada de la Nueva Jerusalén, que en sí misma es una ciudad de refugio ampliada con Jesús como su sumo sacerdote rey, ¿no? Siguiente epígrafe, un nuevo entendimiento del pacto. Deuteronomio 19:10 nos dice por qué Dios estableció ciudades de refugio diciendo: así no se derramará sangre inocente en medio de tu tierra, que Yahvé tu Dios te da por heredad, para que no seas culpable de homicidio. Esto demuestra que estas ciudades de refugio fueron diseñadas para evitar el derramamiento de sangre inocente. Parece paradójico que la ley defendiera el derecho del redentor de la sangre, el derecho a ejecutar a un hombre que mata a alguien sin intención, pero luego hablara de ejecuciones como derramamiento de sangre inocente. Parece que es contradictorio, ¿no? Tales ejecuciones incluso atribuyen culpa de sangre al verdugo. Esta disposición, sin embargo, establece un equilibrio entre la justicia y la misericordia. Otorga justicia a la víctima, pero también reconoce que los accidentes no deben juzgarse con la pena de muerte. Por lo tanto, se extiende la misericordia al culpable. Yo mato a una persona accidentalmente, pues por lo menos tengo la misericordia de que me puedo salvar de la pena de muerte de alguna manera, ¿no?
Esto difícilmente puede entenderse sin la comprensión del nuevo pacto, donde defender los derechos legítimos podría no estar de acuerdo con el amor y el carácter de Dios. Era muy legalista, no, tú te cargaste a este aunque fuera involuntariamente, pues ahora te cepillamos a ti, ¿no? El Redentor de la sangre debe ser verdaderamente guiado por el Espíritu para saber cuál es el mejor camino a seguir. No basta con conocer y defender los derechos legítimos. ¿Puede uno actuar dentro de sus derechos y aún así ser culpable ante Dios? Sí, por supuesto. Jesús dijo en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús fue a la cruz en lugar de llamar a 12 legiones de ángeles para defender sus legítimos derechos. Mateo 26:53. Así aprendemos de su ejemplo y de las palabras de Moisés que existe un estilo de vida que excede los límites de nuestros legítimos derechos. Esto no da a nadie el derecho de violar los derechos de nadie. Por supuesto, pues eso seguiría siendo un pecado contra el prójimo. Pero la ley nunca nos obliga a defender nuestros propios derechos. No estamos obligados a defenderlo, podemos renunciar por amor, ¿no? Renuncia a mi derecho, ¿no? De darte ojo por ojo. Cuando nuestros derechos son violados, debemos ser guiados por el espíritu y el amor, para determinar nuestro curso de acción, cómo vamos a actuar. Incluso Moisés hizo alusión a esto en su conclusión acerca de las ciudades de refugio que fueron establecidas para proteger la sangre inocente que pudiera derramarse involuntariamente. Muchos han despreciado la ley de Moisés, alegando que se nos ha dado una nueva ley del amor que la reemplaza. Esta no es una visión correcta de la ley. La ley fue dada por el mismo Dios inmutable bajo ambos pactos. El amor es la esencia de toda la ley, pues todas las leyes surgen de la mente del Dios de amor. La ley fue diseñada para defender los derechos naturales de todos los hombres. Fue diseñada para corregir y restaurar al pecador a la vez que compensaba a la víctima por sus pérdidas. Se nombraron jueces para defender esos derechos y aplicar la ley en todos los casos. Pero la ley no podía obligar a las víctimas a perdonar el pecado. No puede obligarse a la víctima a perdonar, como hacen ahora los políticos, ¿no? Que fuerzan a perdonar sin el consentimiento de las víctimas los perdonan. Y los ponen además a cobrar sueldos de diputados astronómicos y a vivir como rajás. Es tremendo, ¿verdad? El mundo al revés. Las víctimas debían conservar el derecho a la compensación, pues ese era el alcance de la autoridad de la ley. Sin embargo, cuando comprendemos que la ley también respalda la autoridad de la víctima para perdonar, siendo este su derecho natural, comenzamos a adentrarnos en la llamada ley superior arraigada en el amor. El derecho a perdonar no invalida la ley en sí, pues no es deber de la víctima exigir la pena completa que le debe el pecador. Si fuera un deber, cualquier perdón invalidaría la ley, pero si es un derecho, la ley confirma el derecho de la víctima a perdonar y la ley en sí no se viola ni se invalida. Está claro, ¿no? La falta de comprensión de la ley sobre los derechos de las víctimas ha llevado a muchos a tropezar con este punto y a despreciarla como algo malo o despiadado. Pero la ley no justifica el mal por exigir que los pecadores paguen una indemnización a sus víctimas. La sociedad sería caótica sin leyes que regulen el comportamiento y nadie querría vivir en un lugar así. Al mismo tiempo, una sociedad legalista, estricta, ¿no?, donde los hombres viven solo por su propio interés, buscando solo la pena máxima que puedan obtener legalmente de los infractores, no es un lugar para la felicidad. La sociedad ideal es aquella en la que la ley está escrita en el corazón de todos los hombres, pero hasta que el nuevo pacto resida plenamente en el corazón y la mente de los hombres, lo mejor que podemos esperar es una tierra donde todos los hombres cumplan con la ley al no victimizar a otros, pero cuando pecan deben ser sentenciados por la ley para compensar a sus víctimas.
Luego, las víctimas deben ser guiadas por el Espíritu para determinar el mejor curso de acción que refleje la mente de Dios y engrandezca y enriquezca el reino. Es decir, pueden ser guiadas a perdonar total o parcialmente, ¿no? A renunciar a la restitución, yo qué sé. Su disposición hacia la misericordia normalmente está determinada por el arrepentimiento del pecador, combinado con la necesidad de restitución. Creo que esto refleja las condiciones de la edad de tabernáculos venidera, es decir, la edad del reino. Aún no será un reino perfecto, pero las leyes de Dios se harán cumplir, mientras que a los hombres de todo el mundo se les enseñará a ser guiados por el Espíritu para reflejar la mente de Cristo y el corazón amoroso de Dios. Bien, nos vamos al capítulo 18, que es el asesinato premeditado. Aquí es el caso que es una premeditación. El asesino pues odia a la víctima, lo ha acechado y lo ataca con la nocturnidad, alevosía o con todo lo que sea, ¿no? Es asesinato premeditado. En Deuteronomio 19, 11 al 13, Moisés habla del asesinato premeditado en contraste con el homicidio accidental. Pero si hay un hombre que odia a su prójimo y lo acecha, ahí está la clave, odia a su prójimo y lo acecha, y se levanta contra él y lo hiere de muerte, y él huye a una de estas ciudades de refugio, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo tomarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre. Del vengador de la sangre, en este caso sería el pariente redentor. Ya le digo, ya vimos el otro día que lo del vengador de la sangre no es algo muy correcto, sino que más bien redentor de la sangre. Para que muera, no tendrás compasión de él, sino que limpiarás la sangre del inocente de Israel para que te vaya bien. Esta ley había sido dada anteriormente en el sexto mandamiento y también más específicamente en Éxodo 21, 14, que dice: pero si alguno se ensoberbece contra su prójimo, matándolo con astucia, de mi altar lo quitarás para que muera. Uno se refugiaba en el altar para que no lo mataran, ¿no? Era como le pasó, pues, ¿quién era este? A Joab, o no sé, no sé a quién, que se agarró a los cuernos del altar. Perdónenme, yo, la memoria mía ya. Así pues, el homicida intencional no puede esperar clemencia ni en la ciudad de refugio ni en el tabernáculo, que es donde estaba el altar, obviamente. La ejecución de Joab. Se nos da un ejemplo de esto en Primero de Reyes 2:20. A ver, igual sí que era Joab que se agarró a los cuernos del altar, ¿no? Se nos da un ejemplo de esto en Primera de Reyes 2, 28 al 33, pues cuando Joab apoyó a Adonías en la conspiración para derrocar a Salomón, huyó al tabernáculo de David y se aferró a los cuernos del altar. Pues estaba bien, ¿no? El 2.28, versículo Reyes 2.28. Salomón ordenó a su nuevo general que lo ejecutara, aunque no específicamente por apoyar a Adonías, sino por la sangre inocente que había derramado mientras aún estaba bajo el mandato de David. Años antes, Joab había desobedecido las órdenes de David al matar a Amasa y a Abner, y David no ordenó su muerte de inmediato, sino que hizo saber a todos que estos asesinatos se cometieron sin su aprobación. Hacia el final de su vida, David dio instrucciones a Salomón para que impartiera justicia. Primera de Reyes 2, versículos 5 y 6 dice: ahora bien, ya saben lo que me hizo Joab, hijo de Sarbia, y lo que hizo con los dos comandantes de los ejércitos de Israel, Abner, hijo de Ner, y Amasa, hijo de Jeter, a quienes mató. Derramó sangre de guerra en paz. Puso la sangre de guerra en su cinturón y en las sandalias de sus pies. Actúen, pues, según su sabiduría, y no permitan que sus canas desciendan al Seol en paz. Salomón no hizo nada al respecto hasta que Joab apoyó a Adonías en un intento de golpe de estado. Entonces le ordenó a su general que ejecutara a Joab, para que quites de mí y de la casa de mi padre la sangre que Joab derramó sin causa. Y el Señor hará recaer su sangre sobre su cabeza, por cuanto atacó a dos hombres más justos y mejores que él, y los mató a espada, sin que mi padre David lo supiera.
Este caso es interesante porque es un ejemplo de justicia diferida. Justicia diferida. Joab había cometido un asesinato y aunque David estaba muy disgustado por ello, no administró justicia él mismo, pero muchos años después le ordenó a Salomón que lo hiciera tras su muerte. Podríamos preguntarnos por qué David no pudo ejecutar a Joab él mismo. Algunos dicen que fue por conveniencia política, pero yo creo, dice el doctor Jones, que fue porque Dios los reprimió. Joab mató a Abner a traición, segundo de Samuel 3:27. David mismo fue posteriormente culpable de asesinato en el caso de Urías, segundo de Samuel 11:15. Más tarde Joab volvió a asesinar injustamente a Amasa, segundo de Samuel 20:10. O sea, el asesinato de David está en medio de esos dos asesinatos de Joab. Por lo tanto, la ofensa de David se produjo entre los dos asesinatos de Joab. Si David hubiera juzgado a Joab antes por el asesinato de Abner, Dios se habría visto obligado a juzgar a David con la misma medida, Mateo 7:2. Pero Dios frenó el juicio de David para salvarle la vida. David delegó el juicio a su hijo, quien pudo impartir justicia sin incurrir en responsabilidades para su propia casa. Un punto legal relacionado es que, como general del ejército, Joab estaba bajo la autoridad directa del propio David. Desde un punto de vista legal, esto convertía a David en su redentor de sangre. En su redentor de sangre, porque estaba bajo su autoridad. El responsable de hacer justicia en este caso de Joab, redentor de la sangre, el responsable de administrar justicia en los que estaban bajo su responsabilidad. Esto le daba a David el derecho a perdonar, aunque en este caso descubrimos al final de la historia que la justicia solamente había sido diferida o postergada. Creo que si Joab se hubiera arrepentido de verdad, David lo habría perdonado por completo. Pero cuando Joab volvió a asesinar, demostró que se rebelaba contra David. Su falta de arrepentimiento aseguró que finalmente compareciera ante la justicia tras la muerte de David. O sea, ahí tenemos las dos explicaciones de por qué no fue ejecutado antes y quedó para más tarde. Primero, porque Dios quiso salvarle la vida a David, porque si hubiese ejecutado a Joab después del primer asesinato, él, como había asesinado, pues debería haberse ejecutado también. Pero como volvió a reincidir y mató otra vez a otro, pues entonces eso mostró que estaba en rebeldía y ya no, como redentor de la sangre, pues David no lo podía perdonar. Y entonces pues mandó ejecutarlo a través de su hijo. Aún así, Salomón no ejecutó a Joab hasta que demostró una vez más su corazón rebelde. Le dieron a este más oportunidades, como decimos aquí, que al platanito. Más oportunidades que al platanito. Era un torero que siempre quería que lo subieran de categoría, pero nunca lo hacía bien como para que lo hiciera. Aún así, Salomón no ejecutó a Joab hasta que demostró una vez más su corazón rebelde al respaldar la pretensión de Adonías al trono, es decir, la rebelión de Adonías, contra la voluntad de su padre David de que el heredero fuera no él, sino Salomón. Este tercer testimonio de rebelión provocó el veredicto final que condujo a la ejecución de Joab. La mayoría de los casos de asesinato premeditado, por supuesto, resultaban en la ejecución inmediata del asesino, una vez que un tribunal determinaba la culpabilidad. Nadie debería asumir que alguien pudiera ser ejecutado por el Redentor de la sangre sin antes ser juzgado. De hecho, Moisés estableció esto unos versículos más adelante en Deuteronomio 19:15, que abordaremos más adelante. El factor misericordia en un caso de asesinato. Cada discurso de Moisés fue solo un resumen de la ley y no abarcó todas las circunstancias que pudieran surgir. Tampoco enfatizó el derecho de la víctima o tutor a perdonar el pecado. Moisés se centró en la ley misma y en el deber de los jueces de dictar veredictos conforme a la verdadera justicia. Quedó en manos de los profetas posteriores y del Nuevo Testamento la tarea de analizar con más detalle el derecho de la víctima a perdonar.
Vemos esto en cierta medida en la historia de David, según el relato de Samuel. Lo más sorprendente es cómo el profeta Natán le dio a David la oportunidad de mostrar misericordia y, por lo tanto, recibirla cuando mandó matar a Urías. Natán le contó una historia hipotética sobre un hombre pobre que solo tenía un cordero y un hombre rico que tomó el cordero del pobre para alimentar a su invitado. Segunda de Samuel 12 del 1 al 4. David, enojado, juzgó al hombre rico sin darse cuenta de que éste era el mismo, emitió juicio y por eso luego tuvo que ser juzgado con sus hijos, ¿no? El problema de los hijos que murieron y demás, la espada no se apartó de su casa porque debía restituir el doble. Él había quitado la vida a Urías, Eteo, y pues tenía que pagarlo. Por lo tanto, vemos como el principio de la misericordia se arraigó en la ley y la mente de Dios desde el principio, aunque se desarrolló con mayor profundidad en el Nuevo Testamento. Una de las bienaventuranzas se encuentra en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia entonces es parte de la ley, pues quienes son misericordiosos obtendrán misericordia cuando Dios juzgue sus propios pecados. Podemos llamar a esto la ley de la misericordia. Cuando este principio se combina con la ley de la igualdad de pesos y medidas, como se aplica en Mateo 7:2, es evidente que cualquier juicio de la ley puede ser modificado por la víctima. Si no hay otra víctima aparte de Dios o la propia comunidad, entonces el juez puede actuar también como redentor de la sangre, con el derecho de perdonar o modificar el veredicto de la ley. Repetimos, la misericordia entonces es parte de la ley, pues quienes son misericordiosos obtendrán misericordia cuando Dios juzgue sus propios pecados. Podemos llamar a esto la ley de la misericordia. Cuando este principio se combina con la ley de igualdad de pesos y medidas, como se aplica en Mateo 7:2, es evidente que cualquier juicio de la ley puede ser modificado por la víctima. Le corresponde este juicio, pero la víctima decide perdonar. Bueno, si no hay otra víctima aparte de Dios o la propia comunidad, entonces el juez puede actuar también como redentor de la sangre. O sea, no hay ninguna persona individual, pero sin embargo la comunidad ha sido perjudicada o Dios mismo ha sido perjudicado. Entonces el juez puede actuar también como redentor de la sangre con el derecho de perdonar o modificar el veredicto de la ley. Así, al leerlos a los profetas vemos el principio de la misericordia y el perdón en muchos pasajes. Gran parte del análisis profético se centra en la anarquía de Israel y Judá como naciones. A nivel nacional, Dios es tanto la víctima como el juez. Juzga según la ley, pero también como víctima. Como juez debe dictar el veredicto según lo escrito en la ley, pero como víctima también tiene el derecho de otorgar misericordia y perdón. En Isaías 1, del 18 al 20, Dios pide a Israel que se arrepienta. Si se arrepienten como nación, serán bendecidos, si no, serán devorados por la espada. Isaías 1:21 dice sobre Jerusalén: ¿cómo se ha convertido en una ramera la ciudad fiel, la que estaba llena de justicia? Antes la justicia habitaba en ella, pero ahora hay asesinos. Dios apeló a Jerusalén a través de Isaías y muchos otros profetas para que se arrepintiera, para que Dios pudiera mostrar misericordia y perdón. Jerusalén era culpable de asesinar a los profetas. Lucas 11, 47 al 51, convirtiéndola así en una ciudad de asesinos, la ciudad sanguinaria o sangrienta. Sin embargo, es evidente que Dios tenía la opción de impartir justicia como lo especificaba la ley, o perdonar el pecado. La ley no fue abolida, pero Dios tenía el derecho legítimo de perdonar. También es evidente que su misericordia se basó en su propio nivel de misericordia y su perdón dependía de su arrepentimiento. Entonces, eran culpables, pero si ellos eran a su vez misericordiosos, pues Dios sería misericordioso proporcionalmente, ¿no? Y su perdón también dependía, en su propio nivel de misericordia, y su perdón dependía también de su arrepentimiento. Si se arrepienten, cuando nos arrepentimos, el Señor a veces perdona y no nos juzga, o no nos imparte castigo.
El problema fue que el pueblo de Jerusalén no se arrepintió. Al final, esa ciudad será destruida, como afirman los profetas en Isaías 29, 1 y 6, 29 del 1 al 6 y Jeremías 19, 11. Recuerden estas citas, Isaías 29 y Jeremías 19, el versículo ya no es tan importante, pero así lo retiene más fácil, Isaías 29 y Jeremías 19, donde se profetiza la destrucción total de Jerusalén de tal manera que no pueda ser reconstruida. Esas profecías no se han cumplido, aunque Jerusalén fue destruida pues en la época de Nabucodonosor y después también en la época de Roma, con el asedio de Tito y demás, pues todavía queda la destrucción definitiva, que estamos a punto de verla ocurrir. Tal vez mucho más pronto de lo que pensemos. Todas las víctimas, y estoy aludiendo al conflicto actual, y ahora que quieren meterse con Irán otra vez, todas las víctimas de injusticia tienen derecho a perdonar, y si son sabias aprenderán del ejemplo de Dios. En otras palabras, no perdonarán indiscriminadamente, sino que medirán la misericordia según el arrepentimiento y cómo los pecadores hayan tratado a otros en situaciones similares. Por ejemplo, Dios a lo mejor sí nos castiga, pero nos castiga misericordiosamente, no aplicándonos una pena máxima, sino algo más moderado, ¿no? Bien, y terminamos con este párrafo que lo tengo subrayado y en negrita, doblemente enfatizado. La singular combinación de justicia y misericordia caracteriza las leyes de Dios, un equilibrio entre la justicia y la misericordia, ¿verdad?, que rigen el gobierno del reino. Aprender estas leyes según la mente de Cristo aporta sabiduría y entendimiento mediante los cuales los creyentes podrán finalmente juzgar al mundo. 1 Corintios 6. O sea, no tenemos que ser literales, sino que tenemos que tener la mente de Cristo para conocer el espíritu de la ley, no solo la ley, sino aplicarla con el espíritu correcto. 1 Corintios 6.2. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, hoy es fin de semana, como todos los fines de semana, bendecirles a todos en el nombre del Señor Jesucristo, pedirle al Padre que los guarde a todos, que descansen, que se regocijen en familia, que disfruten y también que estén en comunión con Dios. Y también, como siempre, pedirle al Señor que nos dé a todos este maravilloso conocimiento de las leyes del Señor, pero vistas bajo la luz de tabernáculos, y que nos dé ese equilibrio entre la justicia y la misericordia para que podamos ser perdonadores y podamos ser justos al juzgar, porque hemos sido llamados a juzgar, no se olviden. Bueno, pues dicho esto, les emplazo hasta el lunes y hasta entonces, pasen bien.